Que ahorita estamos, Recording in los progress. integrantes ¿Ah? tenemos pocos integrantes ahorita en clase. Pero escúcheme, la otra semana es una semana bien larga de clases. Si no, yo lo puedo. Mire, la otra semana, miren la clase que tenemos: liderazgo, motivación, negociación, trabajo en equipo, toma de decisiones, delegación y comunicación. Cada clase es 20 minutos. Tenemos a full. ¿Cómo yo junto esta clase para la otra semana? De todas No, maneras, doctor, no hay problema. No, no hay ¿ah? problema, doctor. Continúe con la clase. Solamente que, o sea, en clase ahorita somos pocos los integrantes que estamos, Ya, pero no, felizmente que son documentos de gestión nomás. Vamos a hacer la clase y ya la estoy grabando, ¿ya? sí, lo Bien, mencionamos por si acaso. Ya. ya, está bien. Documento de gestión, vamos a ver primero el ROF, el CAP y el MOF. Primero, el ROF es el reglamento de organización y funciones y el CAP es el cuadro para asignación de personal. ¿Cuál es el objetivo? Toda institución, el hospital, la Universidad Ricardo Palma, el ministerio, tienen un reglamento de organización y funciones, un ROF, un esqueleto, reglamento de organización y funciones. Ahí va a estar su organigrama, su estructura orgánica, sus funciones de cada departamento, de cada servicio. No puede haber una institución pública que no tenga un ROF, tiene que haber, ¿ya? Y entonces, ¿dónde tiene que haber un reglamento de organización y funciones? En el Poder Judicial, la Corte Superior, ¿no? El Congreso, el Poder Legislativo. Las OCA son los órganos constitucionalmente autónomos, órganos que la Constitución le dan autonomía. Por ejemplo, la Contraloría, la SUNA, el RENIE, la OMPE, son autónomos. El Poder Ejecutivo, donde están todos los ministerios, los gobiernos regionales, los municipios, que son gobiernos locales, municipios provinciales y distritales, las universidades nacionales, miren usted, todos ellos deben contar con su ROF, son instituciones públicas. Y entonces, ¿quién es el que realiza el ROF? El jefe de planificación y presupuesto o racionalización. Toda institución tiene un jefe de planificación y presupuesto. Él, con su gente, tiene que hacer el ROF, el reglamento de organización y funciones de la institución del hospital. Y lo que evalúan es pues la secretaría de los ministerios, la secretaría de los regiones o de los municipios, la Contraloría. Ellos evalúan que todos tengamos un ROF que se debe cambiar cada 3 años. No va a ser mi ROF pues que tenga pues 50 años, mi ROF cada 3 años se va cambiando, ¿no? Entonces, para elaborar el ROF, ustedes no van a hacer esto, sino que por cultura tienen que tener una idea, ¿ya? Primero hay que tratar de no duplicidad de funciones. En el ROF no puede haber un servicio de emergencia y otro servicio de emergencia, hay uno, no dos, ¿no? No duplicidad de funciones. Las competencias tienen que estar bien claro, la asignación. Y el ROF tiene su legalidad, su normatividad, cómo debe estar realizando es un ROF, ¿no es cierto? Y se ve la jerarquía de las autoridades. Entonces, miren ustedes, todas las instituciones del Poder Ejecutivo tienen que ser un régimen jerarquizado. Van a coordinar, tienen que ver la constitución política y tienen que ver la normatividad. ¿Cuántos niveles organizacionales se recomienda? 3 niveles. El primer nivel es la alta dirección. La alta dirección viene a ser el rector, por ejemplo, los decanos. En un ministerio, el ministro de salud, los viceministros. En un hospital, el director del hospital, la dirección de administración, se llama alta dirección. Segundo nivel son los órganos de línea. Todo lo que es planeamiento estratégico, todo lo que es, por ejemplo, administración, órganos de línea. Y tercero son las unidades orgánicas, ¿no? Los servicios, los departamentos, ¿no? En un hospital, por ejemplo, la alta dirección es el director del hospital, el subdirector. En un hospital, órgano de línea, viene a ser, por ejemplo, los departamentos médicos, ¿no? Y tercer nivel son los servicios de pediatría, de laboratorio. O sea, es una jerarquía que va de mayor a menor. Y esto es ya todo lo que constituye un ROF, mire, órgano de apoyo, órgano de línea, asesoramiento viene a ser presupuesto, asesoría jurídica, capacitación. Apoyo viene a ser, por ejemplo, tecnología de información, personal, economía, logística, son órganos de apoyo. Y órgano de línea es todo lo que es asistencial. En este caso, por ejemplo, la defensa civil, por ejemplo, secretaría.
Y fíjense ustedes lo complejo que es el ROF, que esto no viene en el examen, está grabándose, está ya en la clase, pero miren la alta dirección, los ministerios, todo tiene que tener su ROF. Por eso que el jefe de planificación y presupuesto, racionalización, son responsables de hacer el ROF. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener un ROF? Cuando se crea una unidad de entidad. Se crea el Hospital de la Tecnología, tiene que después hacerse un ROF. Se crea el Hospital del Medio Ambiente, tiene que hacer un ROF. Cuando se crea una nueva institución, se hace el ROF. Cuando se une, desaparece el Ministerio del Medio Ambiente y se une más bien con otro ministerio, esa fusión implica un nuevo ROF. Cuando hay transferencia de funciones o cuando se reorganiza una institución, hay que hacer el ROF, no ve que se está haciendo cambios, se está reorganizando, o cuando hay una ley que obliga a que se cambie el ROF, la normatividad, ¿no es cierto? O nuevos procesos. Entonces, hay momentos donde es obligatorio hacer un ROF. ¿Cuándo hay que hacer un ROF? Por lo menos, pues, cuando hay unidades orgánicas. Si hay uno, acá le digo, se crea, ¿no? Una nueva entidad o un servicio, pero debe ser por lo menos 15 personas. Si yo creo un servicio de geriatría y somos 4 personas, ¿cómo va a ser un ROF por 4 personas? Tiene que ser mínimo 15 personas. En la práctica, más de 20 personas, 30, 50, 60. También cuando hay que independizar servicios, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no? Esa creación de unidades te obliga a un ROF. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Toda la normatividad del ROF viene de la Secretaría del Consejo de Ministros del PCM, ¿no? Los gobiernos regionales está a cargo la gerencia general. Los gobiernos locales, quien debe responder por el ROF, son la gerencia municipal. Y los órganos constitucionalmente autónomos, el gerente de la Contraloría, el gerente de la RENE, el gerente de la SUNA, ellos son responsables de que exista el ROF. No lo va a hacer, lo hacen planeamiento y presupuesto, pero ellos son los responsables de tener toda la documentación. Y entonces el Ministerio de Salud, ¿quién aprueba el ROF del MINSA? ¿Quién aprueba el ROF del Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda? Un decreto supremo, lo firma el presidente de la República, en este caso Dina Boluarte, aprueba el ROF, o el ROF se cambia acá 3, 4 años, la nueva aprobación es decreto supremo del presidente para los ministerios y organismos públicos. ¿Quién aprueba el ROF de los gobiernos regionales? La ordenanza regional, el ROF para los gobiernos locales, la ordenanza municipal, y los órganos constitucionalmente autónomos, la RENIE, la OMPE, la SUNA, la Contraloría. ¿Quién aprueba el ROF? Resolución del titular, pues el Contralor si es la Contraloría, el jefe de la RENIE si es la RENIE, el jefe de la OMPE si es el OMPE, resolución del titular. Entonces, miren ustedes, ¿quién le dije yo? Responde planificación y presupuesto y racionalización, hace el ROF. Pide la opinión de asesoría jurídica a ver si todo está dentro de la ley, hacen un informe técnico, Secretaría General lo aprueba y luego va al Consejo de Ministros y el presidente con el voto de los ministros aprueba, ¿no? El ROF y lo publica. Este es en los ministerios. A nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son los municipios, el responsable también, planificación, racionalización, igual asesoría jurídica, gerencia general, va al presidente regional o al despacho de la alcaldía y se publica, ¿no? Y los otros, ya le hemos dicho que la máxima autoridad del Contralor, la máxima autoridad de la RENIE, de la SUNA, ellos son los que aprueban el ROF y lo publican. En el diario El Peruano o en la página web de la institución se publica. Después de haber el ROF, ya tengo el ROF aprobado, paso a ver la asignación de trabajadores, se llama CAP, C-A-P, CAP, cuadro de asignación de personal, el CAP, C-A-P. Primero tengo que aprobar el ROF. Una vez que ya tengo el ROF, paso a aprobar el CAP. Es un instrumento de planificación que me va a decir las necesidades que tengo de personal. Yo tengo que tener mi CAP actualizado para ver cuántos tengo de trabajadores activos y cuántos trabajadores voy a poderlos nombrar con el tiempo. Tengo que tener un CAP, ¿no es cierto? Y están distribuidos en los diferentes servicios. Entonces, permite planificar el CAP, necesidades del personal, los cargos que existen. Por ejemplo, hay pediatra, tengo un cargo de laboratorio, tengo un cargo de anatomía patológica, entonces yo necesito después del ROF tener el
K, cuadro de asignación de personal. Ahí van a estar los cargos que están ocupados, los trabajadores, en qué servicios, eso está en el K. Y personas que en el futuro van a ocupar esos cargos, eso se llama previsto, ¿no es cierto? Previsto. El K, entonces, es una fotografía del recurso humano del personal que labora en una institución. ¿Quiénes están obligados a hacer el CAP? Igual que el ROF, pues. Todos ellos que están ahí viendo en la plataforma tienen que hacer el ROF y luego de haber aprobado el ROF tienen que aprobar su CAP, cuadro de asignación del personal, ¿no? Y hemos dicho todos los poderes, Congreso, Poder Judicial, OCAS, Ejecutivo, gobiernos regionales, locales, las universidades, empresas del Estado, los hospitales, todos tienen que tener su CAP, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se encarga del CAP? El jefe de racionalización, ¿no? En recursos humanos hay un jefe de racionalización que se encarga de hacer el CAP, porque es recursos humanos, hay un jefe de racionalización, porque el CAP viene a ser la asignación de trabajadores, del personal en la institución. Y entonces tiene que tener en cuenta su plan estratégico, ya saben ustedes su plan operativo, sus funciones, ¿no? Para hacer un CAP. Entonces, el CAC contiene los cargos clasificados. Las direcciones regionales también tienen que tener un CAC, las universidades, las empresas del Estado. Si no tienen un CAC, no saben sus trabajadores en qué servicios están, cuáles son las personas que están laborando, cuáles son las personas que pueden laborar en el futuro, que hay vacantes, se llama, digamos, trabajadores previstos. Todo eso tiene que haber un CAF. No puede ser que haya el ROF y no haya CAC. Tiene que haber ROF y tiene que haber CAC, cuadro de asignación de personal. Los cargos son independientes, ¿no es cierto? Porque es el PA, si hay el K, después tiene que haber el PA. PA es el presupuesto analítico de personal. El CAC es el cuadro de asignación de recursos humanos, pero ellos tienen que estar financiados y después del CAC tengo que tener el PA, presupuesto analítico de personal. No puede haber cargos y quién va a estar trabajando gratis, pues no, todos tenemos que tener nuestro sueldo. Entonces hay un ROF que es el esqueleto, luego apruebo el CAC y luego apruebo el PA. Sigue ese orden. No se les ocurra aprobar el CAC, pregunta de examen. No, pues no puedo aprobar el CAC, primero apruebo el ROF, ¿no es cierto? Luego el CAC y luego el presupuesto analítico de personal que es el PAC. ¿Cómo se elabora el CAC? Primero, nuevamente repito, a partir del ROF de la institución. Veo la clasificación de los cargos, algunos cargos que no están cubiertos, ¿no? Pero son previstos. Por ejemplo, en cardiología, yo tengo 3 cardiólogos, ¿no? El CAC, 3 cardiólogos. Pero tengo un cargo previsto, un cardiólogo. Quiere decir que en el futuro yo voy a financiar ese cargo previsto para, además de 3, uno más, tendré 4 en el futuro. O sea, debo tener entonces los cargos cubiertos en el K y aquí los cargos previstos, ¿no? Personal que puede sumar, ¿no? Entonces, hay también cargo de confianza en el K. ¿Quién es el asesor, no es cierto? De los directores, eso debe estar en un CAC, ¿no? Personal de confianza. Miren ustedes entonces, los cargos previstos, ¿cuánto tienen que ser? 10% de los cargos ocupados. Ejemplo, en mi hospital, en total, yo tengo un ejemplo, 50 trabajadores, 50 trabajadores. Y esos son los cargos ocupados 50. Pero los cargos previstos, es decir, aquello que en el futuro lo puedo ocupar, debe ser un 10%. Si en el hospital tengo 50 trabajadores, 10% de 50 serían 5. Es decir, tendré 50 trabajadores ocupados y tendré un 10% de 50. Es decir, 5 trabajadores que van a ser previstos, ¿no? En el futuro van a ser cargos ocupados. Es como un suplente. Tengo 11 titulares, pero debo tener 3 o 4 suplentes. Esos son los previstos. ¿Está claro? Pero los órganos de asesoramiento, por ejemplo, asesoría jurídica, órgano de apoyo, por ejemplo, el administrador, recursos humanos, logística, economía, eso se llama órgano de asesoramiento, asesoría jurídica, planeamiento estratégico, órgano de apoyo viene a ser planeamiento, economía, logística. Esa suma debe ser un 20% del CAP. Quiere decir que si yo tengo 50 trabajadores, el 20%, 20% de 50, ¿no? ¿Cuánto es 20% de 50? 5 por 2, 10, ¿no? 5 por 2, 10 tendría, imagínense, ese porcentaje. Si yo tengo 100 trabajadores, 20% de 100 sería
20 personas, ¿no? Solamente 20 personas pueden ocuparme los cargos de asesoramiento y apoyo. No me puedo llenar. Si tengo 100 trabajadores, 20% es 20 trabajadores que van a estar en asesoramiento y apoyo. No puedo tener 30 trabajadores, me estoy pasando del 20% que dice la regla. ¿Cuántos cargos previstos? 10%. ¿Cuántos cargos puedo tener asesoramiento y apoyo? 20%. Y mis asesores, los cargos de confianza, que son mis asesores, yo soy el director, ¿cuántos? Un 5%. Si no me llenaría, pues 40% es demasiado. Entonces, 10% previsto, 20% asesoramiento y apoyo, 5% cargo de confianza, ¿ya? Este es el funcionario público que tiene sus funciones. Por ejemplo, funcionario público viene a ser los ministros, el presidente regional. Y hay también trabajadores de confianza, los asesores, ¿no? Los directores son empleados de confianza, no son concursados. Y directivos también, ¿no? El jefe del departamento, el jefe de un servicio de laboratorio de rayos X, directivos superiores. Entonces ahí está la clasificación del CAF, ¿no? Funcionario, empleado de confianza y directivo, su definición y sus cargos. ¿Cuánto es el CAC? Confianza, ¿qué porcentaje de personal de confianza debe haber en un CAC? ¿Cuánto dije? ¿Cuánto de confianza tiene que haber? ¿Quién se acuerda? 5%. 10% son los cargos previstos y 20% asesoramiento y apoyo. Entonces, ¿cuándo necesito el CAC? Al igual que el ROF, hay un CAC cuando se crea una nueva entidad. Cuando modifico el ROF, me obligo a modificar el CAC cuando hay transferencia de funciones o una reorganización, reestructuración de una institución. Entonces hay requisitos para hacer el CAC, un informe técnico a cargo de racionalización, asesoría jurídica me va a dar la opinión si está todo dentro de la legalidad y un organigrama, ¿no? Y los cargos vigentes. ¿Dónde se publica el cuadro de asignación de personal? En la página web de la institución o en el diario peruano, que es el diario oficial del Estado, ¿no? Puede también estar el K en el portal de la institución, el portal del Estado peruano o en el diario, ¿no? De circulación. Entonces, hay que aprobar el K, algunas denominaciones, algunos cambios y deben tener su código, ¿no? Entonces, toda una base legal, hay código de cada trabajador, los límites porcentuales, ya hemos dicho 10%, ¿no? Previsto, 20% cargos de asesoramiento y apoyo y un 5% cargo de confianza, ¿se acuerdan? Los límites porcentuales para el examen, ¿ah? Clasificación y la parte normativa. Entonces, siempre debe haber un informe del CAP a cargo de la Secretaría del Consejo de Ministros para los ministerios. De la OTT, órgano de tecnología, secretaría, gobiernos regionales, ¿no? Oficina de planeamiento y presupuesto, gobiernos locales, o sea, son los municipios, oficina de planeamiento y presupuesto, órgano constitucionalmente autónomo, la SOCA, oficina de planeamiento y presupuesto, empresa del Estado como el Seguro Social, el FONAFE, por ejemplo, y las direcciones regionales, ¿no? A cargo de la Oficina de Recursos Humanos. ¿Quién aprueba el CAP? Al igual que el ROF, el CAP lo aprueba la presidenta o el presidente con resolución suprema cuando se trata de ministerio. Cuando se trata de gobiernos regionales y gobiernos locales, una ordenanza regional y una ordenanza municipal. Y la SOCA, ¿quién aprueba el CAP? El contralor, el jefe de la RENIE, el jefe de la SUNAT, el titular. Al igual que el ROF, lo mismo es el CAP, es lo mismo. Entonces el CAP, igual, miren ustedes, el jefe de racionalización elabora su CAC, asesoría jurídica le da el visto bueno, se aprueba la máxima autoridad, ¿no es cierto? Informe previo de la Secretaría General y luego, si es un ministerio, una resolución suprema, ¿no es cierto? Estamos hablando de poder ejecutivo, ¿no? Ministerios, se publica en el peruano. Cuando son empresas del Estado, es el FONAFE, ¿no es cierto? Un directorio. Gobiernos regionales y gobiernos locales es el Consejo Regional junto con el gobernador, ¿no? O el Consejo Municipal junto con el alcalde.
y otros organismos como la SUNAT, la Contraloría, la máxima autoridad de esas instituciones, y luego se publica en el peruano o en el portal de su institución en su página web. Entonces, el CA, ¿qué cosa es? Es el personal que hemos planificado, ocupado, cargos previstos, es una fotografía de los cargos, ¿no? Con interrogantes. Los topes porcentuales, 5%, 10%, son adecuados, pues eso es para reflexionar. Está bien un 5% personal de confianza, está bien 10% cargos previstos, 20%, digamos, cargos que son órganos de asesoramiento y de apoyo, esos o deben aumentarse para reflexionar. ¿Tiene que haber K en los fondos, comisiones? Sí o no, ¿no? Para reflexionar. La clasificación del K es adecuada. K debe haber en hospitales y direcciones regionales, porque después del K sigue el PA, presupuesto analítico de personal. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? Bien, sigue grabando. Ahora vamos a ver el MOF. ¿Qué es el MOF? M-O-F, Manual de Organización y Funciones. Ese es el MOF, ¿ya? El MOF. El Manual de Organización y Funciones es el MOF. El MOF es un documento normativo, porque acá su Manual de Organización y Funciones están las funciones del director, las funciones del chofer, las funciones del jefe de mantenimiento, de cardiología, todas esas funciones específicas, porque las funciones macro están en el ROF, pero las funciones específicas están en el MOF. No puede haber MOF si previamente no he aprobado mi ROM ni CAR. Se aprueba el ROF, el CAR, el PAC, y luego recién apruebo el MOF. ¿Cuáles son los objetivos del MOF? Describir las funciones principales de cada servicio: anatomía patológica, logística, planeamiento estratégico, diagnóstico por imágenes, servicio de laboratorio, patología clínica. Las funciones de los que trabajan en esos servicios deben estar en el MOF. Los cargos, la estructura orgánica, la interrelación jerárquica, todo eso está en el MOF. Además, hay funciones también específicas, las responsabilidades, quién es mi jefe inmediato superior, todo eso está en el MOF, ¿no? Información entonces a los funcionarios y servidores sobre sus funciones. Entonces, ¿cómo es el esquema de un MOF? Primero está la introducción, luego en el MOF van a haber funciones generales, la estructura orgánica, el esqueleto, ¿no? Funciones de las unidades estructurales, los servicios que compone un hospital, el CAP, funciones específicas y finalmente el organigrama, ¿no? Es un diagrama, ¿no? De la institución. Entonces, para formular un MOF, pongamos, ustedes no lo van a hacer, pero pongamos que a ustedes les ha gustado trabajar en, por ejemplo, en planificación, racionalización. Se han especializado como médicos, ya saben que para hacer un MOF, primero tienen que hacer un planeamiento, luego comienzan a recopilar la información, hacen un estudio de análisis, redactan el proyecto, revisión, aprobación, presentan el MOF, lo imprimen y luego se lo hacen que lo conozcan todos los trabajadores y cada 3 años hay que actualizarlo. Yo no voy a tener un MOF, ya existen hospitales que tenemos uno del año 2016, 2017, 2015, por la pandemia no se ha actualizado, estamos 2020, hay que estar actualizado, ¿no? Un MOF. Planeamiento empieza. Entonces, cuando hablamos de planeamiento, ¿cuál es el propósito de hacer un MOF? ¿Quiénes van a usar el MOF?
quiénes van a ser los trabajadores que van a elaborar el MOF, qué actividades, planeamiento, pues no, cronograma de trabajo, qué recursos, qué materiales necesito, qué presupuesto. Entonces yo necesito planificar para formular el MOF. Todo empieza con planeamiento, ¿se acuerdan acá? Planeamiento. Luego recopilo la información. En planeamiento, el MOF es un instrumento de la dirección. Tienen los servicios, compromete a la dirección y hay que hacer un cronograma cuando empiezo y cuando termino de hacer mi MOF. Entonces, para describir el puesto de director, de jefe de laboratorio, de servicios generales, de mantenimiento, de cardiología, pues bien, para describir el puesto yo puedo hacer una observación directa o entrevisto a la persona o le hago preguntas a través del cuestionario, hago un análisis de los documentos, de la información con que cuento, una matriz de proceso, ¿no? Buenos procesos, buenos resultados. Yo puedo combinar, se llama mixta, ¿no? Un poco de todos. Luego que he planificado, voy a recopilar la información, ¿no es cierto? Recopilo información. Significa que luego que he planificado voy a tener información. Para eso voy a entrevistar a los trabajadores, veo mis archivos, observación directa, como les he dicho, o puedo hacer un MIS, ¿no? Mixto, recopilo información. Entonces, el nombre del puesto, por ejemplo, logística, recursos humanos, ¿no? Laboratorio, la unidad orgánica, ¿no? El código que ya está ya eso escrito, cuáles son las funciones principales, quién va a supervisar esas funciones, todo eso debe estar escrito en el MOF. Por ejemplo, una función principal, el cardiólogo, ¿no? El trabajo en la consulta externa, en hospitalización, pero ¿quién supervisa? El jefe de cardiología. Las responsabilidades, con quién se coordina, requisitos para ser el jefe de cardiología, pues título profesional, pues tiene que ser cardiólogo. Para ser jefe, una experiencia, por ejemplo, 2 años, ¿no? Capacitación, curso no de gestión, por ejemplo, como jefe, pues, ¿no? Y otros. ¿Cómo se llama el trabajador que ocupa el cargo? Todo eso debe estar en el MOF, mire, ¿no? El jefe, qué actividad de capacitación, qué responsabilidad va a tener el jefe, nombre y cargo del jefe. Luego identifico el puesto, ¿no? Por ejemplo, el cardiólogo, cuál es el objetivo general, las dimensiones del puesto de trabajo, funciones principales, funciones secundarias, describir cuáles entonces va a ser los criterios para desempeñarse esas funciones. El puesto ya más especificado, ¿no es cierto? ¿Cuánto de experiencia voy a tener de educación, de formación académica? ¿Qué habilidades y destreza, no? Miren que es complejo el MOF. Errores que pueda haber, procesos, si hay maquinaria, si hay contacto con el público, depende de mi función, pues, ¿no? Información, responsabilidad, quién supervisa, el esfuerzo mental y físico, condiciones ambientales, riesgos que puede haber en ese servicio. Luego paso número 3, hago el estudio y el análisis. Yo ya tuve información, pero yo quiero saber esa información, tengo que estudiarlo, porque la información puede ser ambigua, puede haber una información contradictoria, duplicidad de funciones, entonces yo tengo que estudiar para corregir y hacer un análisis, ¿no es cierto? Voy de lo específico a lo general y también puedo ir de lo general a los específicos. Entonces analizo el cargo, qué hace, cómo lo va a hacer, por qué lo hace, qué habilidades requiere para ser el jefe de gastroenterología, para ser el director de un hospital, todo eso debe estar en el MOF. ¿Qué, para qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto? Miren, acá están las preguntas, ¿no? ¿Qué? La actividad, pues, ¿no? Consulta externa. ¿Para qué? El propósito, ¿no? La atención de la paqueos que no tienen una urgencia, por eso van a la consulta externa. ¿Dónde? En el Hospital Carrión, el orden y el tiempo, quién va a atender, medios, qué insumos vamos a utilizar y cuántos vamos a atender, ¿no? Pacientes. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Qué habilidades requiere? Todo eso debe estar en el MOF, mire, es complejo, ¿eh? Entonces analizamos los cargos, ¿no? Administrativo, mira, logística, economía, recursos humanos, mantenimiento y lo mismo asistencial, laboratorio, pediatría, gastroenterología, neurólogo, ¿no? Psiquiatra, análisis de cargos.
Luego redacto el proyecto. Ya tengo yo, he planificado, tengo información, luego he hecho el estudio, entonces ahora redacto el proyecto. Yo no puedo hacer un proyecto muy técnico, el lenguaje debe ser claro, debe ser un lenguaje claro, sencillo, concreto, ¿no es cierto? Y siempre revisar las funciones, redactar, supervisar, formular, ¿no? Son los verbos, ¿no? En los objetivos. Pero el proyecto se redacta de manera sencilla, breve, un lenguaje simple, claro. Entonces acá tienen los datos, las personas, lo que tenemos que arreglar. ¿Qué verbos utilizamos en dirección? Planear, organizar, dirigir y controlar son los verbos en direcciones. Sus direcciones también es parecido. Y los departamentos, ¿no? Muchos cambios pequeños nada más. Entonces, acá tienen las funciones, quién autoriza, aprueba, regula, todo eso debe estar escrito en nuestro comportamiento, en otras palabras, en el hospital, en la institución. Entonces, hay funciones donde hay una atribución, una materia, y el ámbito donde me voy a desenvolver. Después que he redactado con lenguaje simple y claro, paso a revisar. Tengo que revisar y aprobar. Ya una vez que está redactado el manual, lo presento a la autoridad superior, ¿no es cierto? Para que haga algunas correcciones si lo cree por conveniente, pero previamente tengo que haberlo revisado, ¿no? Antes que lo apruebe. Una vez que está avisado por los jefes inmediatos, los fines de racionalización, coordina con asesoría legal para la parte normativa. Si todo está bien, entonces ya lo empalmo, lo empasto y lo voy a presentar. Como el manual está aprobado, ya lo voy a imprimir, ¿no es cierto? En hojas sueltas, hojas A4, ¿no es cierto? Lo guardo en un folder, la letra no debe ser ni muy pequeña, tampoco muy grande, ¿no? Presentación e impresión. El manual está aprobado, ya lo aprobé, ya lo imprimí, ahora tengo que difundirlo, no lo debe conocer solamente el director, todos los trabajadores debemos conocer nuestras funciones y cada 3 años hay que actualizarlo, ¿no? Entonces, el código, denominación del cargo, por ejemplo, asesor jurídico, logístico, financista, ¿no? Del cargo. ¿Cuáles son las especificaciones de los cargos? Podemos supervisar, otros elaboran, preparan, coordinan, evalúan la responsabilidad, los requisitos, y aquí siguen lo mismo, ¿no? Como repaso. Identificamos los puestos, número de plazas, miren, esto por eso tiene que ser racionalización, porque este es complejo, bien laborioso. Y entonces, ejemplo, vamos a hacer un MOF. Finalidad, lleno los objetivos, el contenido, en la institución, los fines, la estructura orgánica, cuadro de asignación de cargo, el K, y describo los cargos. Ejemplo, finalidad, hemos dicho, estamos llenando un MOF, ¿no? Finalidad, objetivo. Finalidad, el Hospital Cardíaco creado por la Ley 2528 es la institución pública, ¿no es cierto? Tal, del sector salud, y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y priorizar y supervisar las acciones de salud. Un ejemplo. Entonces, esta es la finalidad que hay que llenarlo. Luego tengo que llenar los objetivos del MOF. ¿Cuál es la correspondencia entre las funciones generales con los servicios, los planes operativos, ¿no? Objetivo del MOF. El contenido está dado en capítulos, ¿no es cierto? El alcance, un MOF, pues su alcance solamente es el Hospital Carrión o el MOF del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Del Hospital San José. Y cuando hago un MOF, yo tengo que poner los decretos legislativos, las leyes, decretos supremos, ¿no? Que aprobaron el MOF, que dieron la normatividad, lo debo yo publicar también, escribirlo, la base normativa. Los fines, ¿no? El hospital, el hospital María Auxilia ahora está adscrito al Ministerio de Salud, tiene autonomía técnica, económica, presupuestal, programa, organiza, supervisa las acciones de salud, se va llenando. Funciones generales, ahí de la gente, alta dirección, control, órgano consultivo, administración, contabilidad, todo eso debe estar en el MOF, ¿no? Dentro de las funciones generales.
Miren ustedes la alta dirección, el órgano consultivo, todo lo que tiene miren, un MOF. Miren ustedes, dirección ejecutiva, miren ustedes en la práctica, ve, el MOF, yo soy el director de un hospital, por ejemplo. Acá está, pues, en el MOF, mi cargo, director. También hay un director o su director. Yo debo tener un asesor 1, asesor 2, especialistas, asistentes administrativos, un chofer, pues, que me recoja, me desplace, un auxiliar administrativo que lleve los documentos. Un ejemplo, en el MOF, la dirección. Pero en el MOF debe haber también la OSI, que depende de la Contraloría, el asesor legal, planeamiento y presupuesto, y así deben estar todas las direcciones, todos los órganos de línea, los órganos de apoyo, todo debe estar en el MOF. ¿Ve? Adquisiciones, servicios generales, logística, contabilidad, administración, informática, su dirección, y así sucesivamente, miren, ¿ya? Entonces, hay las funciones principales, cargo director del hospital Loaiza, dirección de gestión, y entonces las funciones. ¿Qué cosa debe hacer el director? Acá debe estar escrito la función. ¿Con qué dependencia? Depende del director ejecutivo. Pongamos, ¿no? Director. Listo. Ejerce sobre el personal de la dirección, directores, oficina, sus competencias, cuál es la responsabilidad del jefe, su competencia, el perfil del cargo. Título profesional, es un director, experiencia en dirigir hospitales, en establecimientos de salud, requisito deseable, todo eso debe estar en el perfil. Si no cumple el perfil, no puedo asumir la dirección. Entonces eso es para ver cómo estamos relacionados, cómo están dispuestos, ¿no? Los cargos. El organigrama, ¿qué cosa es? Es un documento que demuestra, ¿sabes qué? Demuestra la estructura, ¿no? El organigrama. Es un gráfico de la estructura de un hospital, de una institución. Entonces, la dirección ejecutiva, todo lo que van a estar en una dirección ejecutiva. Necesita chofer, asesores, un subdirector. Este es un organigrama, ¿no? Están los nombres de los trabajadores, dónde laboran, ¿no? Y si es un CAS, que es contratado, o 276 que son nombrados, ¿no? Su relación ocupacional. Este es un organigrama, el organigrama es una estructura gráfica, ¿no? De una institución. Este es un organigrama horizontal, no es muy vertical, no es muy burocrático. Ejemplos. Este es un organigrama mixto, organigrama en bloque, gerencia A, B o C, diferentes tipos de organigramas.